Buenos días. Es para mí un gran placer presentarles a María Gómez Bedoya, con quien he tenido el gusto, el placer de trabajar codo con codo durante muchos años en la Universidad de East Anglia, en Reino Unido, en Norwich, Inglaterra, donde es profesora titular actualmente. María posee muchas cualidades como académica y como persona también. Voy a destacar tres que me parecen especialmente relevantes precisamente para un foro como este de lenguaje y emoción, que son la curiosidad, el entusiasmo y la empatía. Y van a ver la curiosidad, sobre todo porque le ha llevado por un lado, a ver un mundo académico y en general, y también a tener una visión muy interdisciplinar de su investigación. Y bueno, pues básicamente María viene de un pueblecito, si puedo decir, de 28 habitantes en el Valle de Liébana, y de ahí pues bueno, se fue a Madrid a estudiar filología inglesa, pasó un curso en la Universidad de Carleton en Canadá, tiene 2 máster, uno en enseñanza del español como lengua extranjera, otro en lingüística hispánica, y después pues siguió su andadura con el prestigioso programa Fulbright, que la llevó a la Universidad de Mercyhurst en Erie, Pensilvania, en Estados Unidos, y de allí dio el salto al Instituto Cervantes de Tokio, donde estuvo trabajando como profesora y también como presentadora de la NHK, la televisión pública japonesa, donde presentó un programa en español. De ahí pasó al Instituto Cervantes de Porto Alegre, en Brasil, donde fue profesora de español y también directora de actividades culturales. Ahí ya volvió a cruzar el charco, vino a la Universidad de East Anglia, donde la recibimos con los brazos abiertos y donde vivió muchas aventuras, como el Brexit, la pandemia, cosas muy, muy divertidas. Después quiero resaltar el entusiasmo, porque eso le ha llevado a traspasar las barreras de la academia muchas veces y hacer mucha transferencia de conocimiento, a llevar el conocimiento generado por la investigación a otros ámbitos, como puede ser el de la formación de profesorado, de idiomas en el Instituto Cervantes y la Embajada de España en Brasil, como consultora de comunicación intercultural en empresas privadas de Londres, como formadora de la Guardia Civil, colaboradora con los Mossos d'Esquadra, con actividades de formación con cuerpos policiales e intérpretes en Reino Unido, y también como profesora invitada en cursos de distinto tipo en la Universidad Católica do Rio Grande do Sul de Brasil, la Internacional Menéndez Pelayo, la Autónoma de Barcelona o Oxford. Y bueno, ya solo me queda la empatía, que es un rasgo muy característico de María y de su investigación y de las líneas que ha desarrollado, desde la enseñanza de L a personas mayores en el contexto japonés, a comunicación, empatía y rapport, del que nos va a hablar, en contextos educativos y policiales. Ha publicado sobre estos temas en revistas como Applied Linguistics y volúmenes como el Handbook of Language and Emotion de Newton de Gruyter. Y de esto fue también su tesis, que traduzco, que realizó en la Universidad de East Anglia, reconocimiento y expresión de las características del rapport en declaraciones policiales con víctimas mediadas por intérpretes, bajo la dirección de Gardina Pounds y de Luna Filipovich. Y hoy nos va a traer una ponencia titulada Empatía y rapport en declaraciones policiales, creando vínculos a través de la lengua, que seguro que les va a encantar. Muchas gracias, María, por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos. Me siento siempre en casa en Zaragoza y en esta universidad. Yo creo que tengo un gen maño o algo así porque siempre estoy muy a gusto, así que muchas gracias. Y sobre todo para hablar de un tema tan importante y tan bonito como es las emociones y el lenguaje, ¿no? En concreto, yo voy a hablar de empatía y rapport en declaraciones policiales y cómo se crea este vínculo a través de la lengua.
¿Por qué es importante hablar de emociones? Bueno, las emociones tienen funciones interpersonales y como nosotros nos expresamos y nuestras emociones influyen también en las emociones, en los pensamientos, en los comportamientos de otras personas con las que interactuamos. En concreto, en el ámbito legal, las emociones muchas veces están restringidas por la propia naturaleza de la interacción. En las declaraciones policiales tenemos que pensar que existe una asimetría de poder que conduce a dificultades a la hora de mostrar la emoción. Bien porque se muestre demasiada emoción muchas veces o bien porque se restrinja esa muestra de emoción y no se muestren las emociones. El contexto policial es un contexto muy específico y yo me voy a referir, dentro de todas las funciones que realiza la policía, a la declaración policial, ¿no? Cuando tenemos un policía, por lo general, o dos, dependiendo del contexto, que toma declaración o entrevista a una víctima, a un testigo o a un sospechoso o investigado, como decimos en España, ¿no? Entonces, la declaración policial es un instrumento de investigación que intenta obtener información verídica sobre un hecho delictivo y conocer la verdad, lo que ha pasado, ¿no? Recabar toda la información posible sobre ese hecho, ¿no? Y esta declaración tiene diferentes características dependiendo muchas veces del declarante, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, trabajar con una víctima vulnerable, con un menor, por ejemplo, o con una persona mayor. También vamos a tener en cuenta de dónde proviene esa persona. Por supuesto, si es un hablante de otra lengua diferente al policía, vamos a tener un intérprete que media la interacción y ahí también la dinámica va a ser muy diferente. O personas que, aunque sean hispanohablantes, por ejemplo, en nuestro caso, pues provienen de lugares muy diferentes y quizás, pues, por ejemplo, el uso de la proxémica puede ser diferente. También la actitud que tiene el declarante. Pensad que son situaciones en las que pues, puede haber mucho estrés, entonces hay personas pues, que están muy enfadadas o que están muy estresadas o muy tristes, ¿no? En estado de shock porque acaban de vivir o de presenciar pues, un episodio pues, que puede ser muy cruel, por ejemplo, o muy estresante. Y luego tenemos también que tener en cuenta que el ámbito de la declaración tiene una serie de características que van a determinar esa declaración, ¿no? Y el uso del lenguaje y de la empatía. Es un ámbito muy institucionalizado. Por lo general, la declaración policial se realiza en sede de Guardia Civil o en sede de la policía y esto es una institución. También tenemos que tener en cuenta que tiene una serie de limitaciones temporales, ¿no? Una declaración dura un determinado tiempo y también depende de todas las personas que tengan que declarar, por ejemplo, o de la hora del día que sea o del tiempo que tenga el policía. También vamos a tener en cuenta la actitud del policía, pues que puede ser que esté cansado, no es lo mismo estar trabajando 8 horas bajo mucha presión que cuando acaban de entrar en el turno, ¿no? Que están pues más frescos, ¿no? Y también del declarante. Pensad que pues eso, hay personas que no quieren cooperar, que no quieren declarar y esto también va a determinar el tipo de interacción. La naturaleza de la ofensa también es importante, pues no es lo mismo declarar cuando no sé, nos han robado la cartera o, por ejemplo, en el caso de mi pueblo, pues que unas vacas se hayan ido a la finca de mi vecino, que, por ejemplo, trabajar o declarar ante una violación o un testigo de un homicidio, por ejemplo, o una agresión, que pueden ser casos mucho más estresantes. También tenemos que tener en cuenta que la declaración tiene una estructura muy fija. Al final es una entrevista. El policía hace preguntas y la persona que declara, la víctima, el sospechoso o el testigo, responde a esas preguntas. Está muy estructurada y es muy fija. Las diferencias de poder que hablábamos antes, y esto, por ejemplo, se nota mucho cuando el entrevistador, el policía, lleva uniforme, que muchas veces crea esa distancia psicológica con la persona que declara y puede también marcar la interacción. Y pues como he dicho antes, ¿no? También puede haber diferencias culturales en relación pues, al uso del espacio, en relación a la jerarquía que puede tener pues, una determinada sociedad con la policía, cómo se ve, etcétera, ¿no? Entonces todos estos aspectos se deben tener en cuenta.
También tenemos que pensar que, sobre todo si no tenemos pues mucha experiencia en hacer una declaración, muchas veces imaginamos que es algo así, ¿no? Como vemos en las películas. Entonces estamos tomando declaración, entrevistando en una sala pues muy tecnológica, donde hay 1 o 2 policías y nos hacen preguntas y tenemos como un espejo donde nos podemos ver reflejados, ¿no? Y a veces llamamos y hay otro policía que está viéndolo todo. Y en realidad es mucho más así, ¿no? Es mucho más rudimentario. Generalmente el policía está, pues eso, enfrente de un ordenador tomando notas a veces o escribiendo, y luego en la otra parte de la mesa suele estar pues la víctima, el testigo o el investigado, muchas veces acompañado de su abogado o también si hablan diferente idioma, pues también puede haber un intérprete, un asistente social también podría estar, pero es mucho más así, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que el mundo se divide, por así decirlo, en 2 formas de tomar declaración, de realizar estas entrevistas. Aquí estoy hablando de cuando se realizan a sospechosos o investigados. En el caso de víctimas o testigos es muy parecido, salvando las distancias, pero se realiza de forma muy parecida. Pero sí que es verdad que cuando la toma de declaración la realiza un sospechoso o un investigado, hay 2 formas de hacerlo, ¿no? En primer lugar, tenemos lo que llamamos el método acusatorio, que se utiliza en países como Estados Unidos, Canadá y también países en Asia, Tailandia, China. Y el principal objetivo de este método es obtener una confesión, que la persona que tenemos delante confiese. Y para ello, en 2024, a día de hoy, todavía se puede utilizar manipulación psicológica porque lo que intentan los policías es establecer control sobre el sospechoso para que confiese, y todas las técnicas de interrogatorio, en este sistema la toma de declaración se denomina interrogatorio, están destinadas a la obtención de pruebas de acusación. La técnica más usada, que por ejemplo se utiliza en muchos estados en Estados Unidos y con lo que pasó ayer seguramente se seguirá usando, es la técnica RAID, que es una técnica militar y por ejemplo estoy segura de que conoceréis una táctica que utilizan mucho, que es el poli bueno, el poli malo, ¿no? Entonces, pues el poli malo ejerce una presión sobre el sospechoso y el poli bueno es el que realiza pues la función de ser amable, de intentar crear pues un vínculo que en realidad es falso con el sospechoso y que en contraste parece todavía que es más amable y pues eso, que crea una relación más verdadera, aunque no sea verdad, con el sospechoso, para generar esa presión y que el sospechoso confiese. Esta técnica tiene 3 partes. Lo primero que se hace, generalmente los policías suelen trabajar en parejas, a veces es individual, pero muchas veces en parejas, y lo que se hace es analizar los hechos, se revisa toda la evidencia y luego, en la segunda fase, que no es acusatoria, el policía determina si el sospechoso es culpable o no. Y una vez que se determine que esa persona es culpable, la tercera fase consta de una serie de pasos que lo llaman las 9 fases del interrogatorio. No siempre se utilizan todas, pero se pueden usar hasta 9, en las que se utilizan una serie de técnicas de control para elicitar, para conseguir esa confesión, ¿no? Que la persona que está declarando diga, soy culpable, ¿no? Y como os he dicho antes, se pueden utilizar técnicas de manipulación psicológica, coacción, también se puede engañar, etc. En Europa tenemos otro tipo de método de interrogatorio y de hecho nosotros nos referimos a la toma de declaración, que también se puede llamar atestado, como entrevista, y se llama método de obtención de información. El principal objetivo para nada es la confesión, el principal objetivo es obtener información y pruebas legales, y las técnicas de entrevista que se utilizan están destinadas a obtener esta información. Entonces, algo muy importante es que el estado emocional del investigado, en España no llamamos sospechoso a esta persona, sino investigado, es que se tiene en cuenta este estado a lo largo de todo el proceso de la toma de declaración. Y la técnica más usada, sobre todo con personas que quieren cooperar, es la entrevista cognitiva, que viene de la psicología y tiene una serie de características. En primer lugar, no es acusatoria, el objetivo es obtener información verídica de forma justa e imparcial.
Se entiende que esta información ayudará en el proceso de toma de decisiones, sobre todo si tenemos suficiente evidencia o no para proceder con el caso. Se tiene siempre en cuenta los factores de estrés de la persona que está declarando, se facilita la interacción y ahí se da mucha importancia a factores como la honestidad, el rapport, la empatía y el uso de preguntas adecuadas. Los policías están formados para hacer un tipo de preguntas que no sean subjetivas, que no coacciones, etc. Entonces, entrevista o interrogatorio, creo que se me ha visto el plumero. En principio, de hecho, se debería abogar por un tipo de toma de declaración que siga más los pasos de una entrevista. De hecho, hace 3 años se aprobó una serie de principios que se llaman los principios Méndez, que están apoyados por las Naciones Unidas y la Asociación contra la Tortura, que tratan de, que este tipo de tomas de declaraciones se realicen siguiendo los derechos humanos, bajo una perspectiva ética y sobre todo terminar con este tipo de interrogatorios coercitivos que acabamos de ver. Una de los aspectos por los que abogan es que se graben las entrevistas, ¿no? Que muchas veces se graben bien en audio y en vídeo, pero en realidad en 2024 no se graban en casi ningún país, solo hay 5 en el mundo donde se graban y no siempre, ¿no? Que son Reino Unido, Estados Unidos, pero no en todos los estados, India, Islandia y Noruega. Por ejemplo, en España raramente se graban estas entrevistas y de hecho tenemos un proyecto, algunos miembros de la Universidad de Zaragoza, en el que yo también estoy, donde estamos intentando pues, que todos estos principios éticos lleguen a las prácticas policiales de la mayor parte de los países del mundo. Tenemos 4 años para conseguirlo, vamos a ver si lo conseguimos, pero esa es la idea, ¿no? Que no haya interrogatorios, sino que se realicen entrevistas. Uno de los modelos que se utiliza como ejemplo es el modelo PIS, que es el modelo de la policía británica, que como veis en el esquema tiene una serie de fases que pasan por la preparación y la planificación de la entrevista y ya desde el primer momento, como veis en introducción y rapport, se crea, se intenta establecer ese primer vínculo con la persona que toma declaración. Luego hay una fase de explicación también, de declaración propiamente dicha, donde la persona tiene pues, que explicar, ¿no? Todo lo que pasó, lo que recuerda, y luego una fase de cierre y una fase de evaluación. Entonces, este tipo de modelos son por los que se aboga y los que ojalá veamos en el futuro en todas las policías del mundo, no solo en Europa. Cuando hablamos de este tipo de entrevistas, estamos hablando de que los policías se forman atendiendo a una serie de habilidades, ¿no? Los manuales y las formaciones de policías tienen diferentes aspectos que les forman para conseguir, sobre todo, pues tener una entrevista exitosa y recabar la información verídica mejor posible, ¿no? Uno de los aspectos es que tengan una mente crítica y abierta, es decir, llevar a cabo un proceso de investigación efectivo. La segunda parte es el rapport, de lo que ahora hablaremos, para generar confianza y comodidad en el proceso y crear ese vínculo con la persona que declara. La escucha activa, muy importante, saber escuchar y también mostrar a la persona que declara cómo escucha, no influir en el relato y ayudar a que este fluya. Y también las técnicas de preguntas, ¿no? Sobre todo esa forma de hacer preguntas que no sean subjetivas, que sean abiertas y solo dejar las preguntas cerradas para el final de la declaración. Nosotros nos vamos a centrar en el rapport y la escucha activa, que son las que están más relacionadas con las emociones. Entonces, estoy hablando mucho de rapport, y rapport es una palabra que todavía no está en el diccionario de la Real Academia, pero esperemos que esté pronto, que sí que se utiliza mucho en el ámbito policial y es una palabra que viene de la teoría de la interacción, ¿no? Quiere decir en general manejar correctamente una relación entre 2 o más personas. Y en el ámbito policial en concreto se refiere a una relación profesional, y esta palabra es muy importante, entre la agente, es decir, el policía que está tomando la declaración y la fuente, la víctima, el testigo o el investigado, en la que se produce un entendimiento de los objetivos y las necesidades del encuentro que pueden llevar a información de inteligencia procesable.
Sabemos, hace muchos años ya que se lleva estudiando el rapport, sobre todo desde el punto de vista psicológico, y sabemos que lo que hace crear ese vínculo con la persona que declara es maximizar los recursos cognitivos del declarante, lo que ayuda a recordar mejor, ayuda a nuestra memoria y a evocar recuerdos. Y por otra parte, esa relación de calidad que se establece entre el policía y el declarante ayuda a la estabilidad emocional. Tenemos que pensar que muchas veces son situaciones pues, de mucho estrés, de mucha ansiedad, puede que haya personas que no quieren hablar o que les cuesta mucho, y ese vínculo puede ayudar pues a que la estabilidad emocional se genere a lo largo de todo el encuentro. Hay, como os digo, hace más de 30 años que se lleva estudiando el rapport y se sabe que hay muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, hay mayor obtención de información en declaraciones con investigados, también hay mayor probabilidad de confesión en homicidas y agresores sexuales. En el caso de los interrogatorios, la probabilidad de confesión es muy alta, sí es verdad, pero es una probabilidad muy alta tanto en confesiones verdaderas como falsas confesiones. Esto también es muy alto, mientras que en las entrevistas y cuando se genera rapport, las confesiones son verdaderas. También ocurren interacciones más exitosas con terroristas declarados culpables y las interacciones comunicativas son más positivas en general. En relación a las emociones, como he dicho, el rapport favorece la obtención de más información de calidad porque al final ayuda a evocar recuerdos al actuar como un regulador de la ansiedad, y esto realmente es muy importante a la hora de establecer ese vínculo y tomar declaración. Sí que es verdad que lo que os contaba antes, el rapport en interrogatorios, en esa segunda fase donde los policías determinan si la persona es culpable o no, sí que utilizan una especie de rapport que llamamos pseudo rapport, porque en realidad no es genuino, es falso, y lo hacen un poco pues para que el sospechoso en realidad pueda al final confesar, ¿no? Entonces no es para nada verdadero, no está basado en la honestidad. Y os pongo un par de ejemplos de los datos. Por ejemplo, este es un caso de pornografía infantil y el policía le dice al sospechoso, bueno, a todos nos gusta un poco de porno, ¿no? Entonces en este caso pues se ve que no es honesto para nada. O en este otro caso, por ejemplo, en el que los datos nos dicen, ¿no? El policía dice, pareces una persona muy paciente y atenta. Y en este caso, en realidad, lo que está intentando el policía es un poco burlarse del sospechoso, ¿no? Entonces, estos no son casos de rapport en general, sino que es un falso rapport, ¿no? Bueno, pasando a la parte lingüística, lo que llamamos el rapport lingüístico, lo que dicen las guías de formación de policías es que un principio que guía el desarrollo del rapport es comunicar con empatía, y en este sentido el entrevistador pues necesita demostrar cierta disposición para entender la situación desde la perspectiva del testigo, en este caso testigo o víctima. Algunos testigos o víctimas pueden sentirse tristes o sentir culpa o resentimiento en el proceso de ser entrevistados, en particular en preguntas sobre temas personales, que suelen ser muchísimas porque al final están hablando de un episodio que han vivido, ¿no? Entonces, en este sentido, quiero que entendamos la empatía como una empatía profesional y siguiendo a Davis, como la habilidad de entender la perspectiva del entrevistado, entender sus emociones, sufrimiento y comunicárselo de forma directa o indirecta. Muchas veces este término empatía, cuando lo usamos en nuestro día a día, pues está relacionado con, como dicen los ingleses, ¿no? Ponerse en los zapatos de la otra persona o ponerse en la piel de la otra persona o ponerse en el lugar. No es el caso. Aquí hablamos de empatía casi de una forma fría, como visto desde el exterior, ¿no? Como un acto de imaginación incluso, en el que el policía trata de entender lo que está pasando, trata de entender por qué la persona está diciendo lo que está diciendo o por qué ahora está haciendo ese comentario, pero siempre desde fuera, ¿no? De hecho, muchas veces cuando el policía, pues por ejemplo, tiene que tomar declaración en un abuso y esa persona, ese policía, pues quizás ha tenido un trauma de abuso en la infancia, lo que sea, se le recomienda en no tomar parte en esa declaración porque al final puede ponerse en ese lugar de la víctima en este caso y no, la interacción no es exitosa, ¿no? Entonces siempre
Cuando habla de empatía aquí siempre es una empatía pues eso, profesional y desde fuera, ¿no? Casi aséptica. Entonces, ¿cómo se comunica, cómo el policía comunica esta empatía? Bueno, pues Oxford y Yost nos dicen, ¿no?, que cada vez que la víctima, el testigo, el investigado expresa un sentimiento, una emoción, el policía debe intentar, en la medida de lo posible, reconocer esa emoción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una víctima dice algo así como, bueno, siento que es muy difícil hablar de esto, una forma de crear ese vínculo, de continuar con esa empatía, sería algo así como un comentario, sí, entiendo lo difícil que es, pero por favor intente concentrarse, esto es importante. Y algo que impediría, ¿no?, que limitaría esa empatía sería una frase como, bueno, no importa que sea difícil, por favor responda a la pregunta, que es algo que, por ejemplo, se hace mucho en los interrogatorios, ¿no? Shepherd habla de mitigadores, por ejemplo, decirle a un investigado, bueno, ya sé que has estado detenido un buen rato, si es así, o necesitas un descanso, si vemos que está cansado, ¿no? Sé que estás cansado, igual necesitas un descanso. Y a un testigo, a una víctima, frases como entiendo que todo esto te pueda sobrepasar, entiendo que es difícil, sé que es doloroso, ayudaría, ¿no?, a reconocer ese sentimiento y crear ese víctima. Gabriela Pounds ha trabajado en datos de la policía británica y ha creado una especie de esquema o de sistema en el que clasifica las expresiones de rapport en diferentes categorías, también para ayudar a los policías a saber, ¿no?, cómo realizarlo. Entonces, una de las cosas, como os he dicho, que ayuda a crear ese vínculo es reconocer los sentimientos del investigado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que pues, esté llorando, podemos decir algo así como sé que estás molesto, o si está consternado podemos hacer un descanso. También es importante agradecer la contribución, siempre y cuando sea genuino este agradecimiento. También es importante no mostrar opiniones personales, que esto es uno de los aspectos más difíciles porque muchas veces tendemos a hacerlo, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, un caso en el que pues, el investigado nos está insultando, ¿no? Pues una persona cuando nos insulta pues puede tender a reaccionar de forma violenta o a la defensiva, ¿no?, que también tenemos que evitar. E incluso también evitar el confrontamiento directo, ¿no? Por ejemplo, pues eres un mentiroso, eres un puto mentiroso, aparecen los datos de los interrogatorios, ¿no?, que también lo deberíamos evitar, ¿no? Siempre como intentar tratar a la persona como un igual. Con rapport con víctimas es parecido, los tipos de expresiones que se utilizan. Aquí nos basamos en la teoría de la imagen y el policía debe o lo que intenta es utilizar expresiones para reforzar la imagen de la víctima. Pensad que estamos pues eso, en un momento de mucho estrés emocional. Entonces, por ejemplo, se reconocen los sentimientos, que es lo que llamamos empatía. Entonces se le puede decir algo así como entiendo que hablar de esto es difícil, o siento que tengas que revivirlo de nuevo, por ejemplo. También agradecer la contribución, lo estás haciendo muy bien, muchas gracias, esto nos sirve de gran ayuda. La afiliación también es importante, muchas veces preguntar a la víctima si quiere ser tratada de tú o de usted, o utilizar el nombre propio, o preguntarle cómo se siente, ¿no? La escucha activa, que es lo que decía antes, no solo escuchar, sino hacer ver que estamos escuchando, pues con un asentimiento de cabeza o con una pequeña expresión. También es importante la forma de hacer preguntas o expresiones como tómate el tiempo que necesites o peticiones, ¿no? Pues recuerdas lo que te dijo o recuerda lo que te dijo si prefieres ser tratada de usted. Y es muy importante también que el policía tenga en cuenta todo lo que dice la víctima en relación a sus sentimientos y emociones, porque como os digo es muy importante que eso sea reconocido dentro de esa interacción, ¿no? También cualquier asunto en relación con el abuso verbal y físico, si el caso se da eso, y los rasgos prosódicos, que sí que es verdad que no están tan estudiados, pero son muy importantes en la interacción, pues la velocidad de habla, el tono de voz, este tipo de cosas. Por ejemplo, si se pone a llorar o si hace una pausa, esto también es importante. Hay otro rasgo del rapport que tampoco está muy estudiado, pero que son los gestos y, claro, la forma en la que el policía utiliza el cuerpo o usa gestos es muy importante. Hay dos tipos de técnicas que se suelen utilizar en estas tomas de declaraciones, que son la imitación y el contraste, y muchas veces se utilizan las dos en una misma declaración.
Cuando hablo de imitación me refiero, pues, por ejemplo, a imitar el tono de voz o la velocidad de habla de una persona. Pues si tenemos a un declarante que habla muy despacito y nosotros hablamos muy rápido, pues tenemos que intentar imitar, ¿no?, esa velocidad de habla. Y el caso del contraste se utiliza mucho, por ejemplo, cuando el declarante pues tiene los brazos cruzados, ¿no? Pues en vez de cruzar los brazos el policía, lo que tiene que intentar hacer es mostrar una posición del cuerpo más abierta para intentar que esa persona se relaje. También, por ejemplo, se trabaja con personas que fruncen el ceño, ¿no? Hay personas que cuando están escuchando atentamente tienden a fruncir el ceño. Puedo ver algunas personas en la sala, por ejemplo. Entonces eso crea pues una especie de sensación, pues quizás de rechazo, de que me está cuestionando el policía. Yo siempre les digo que se pongan botox aquí si tienen esa tendencia, porque lógicamente si no, pues ese vínculo con la víctima pues puede ser que se rompa simplemente por eso, ¿no? Lo que os decía también antes, la escucha activa es muy importante, la forma en la que escuchamos. La teoría de la escucha dice que hay como 3 niveles de escucha. El primero, que muchas veces lo usamos, ¿no?, en el día a día todos, es cuando estamos escuchando para hablar, o cuando estamos escuchando y estamos pensando en nuestros propios sentimientos, pensamientos o algo relacionado con el tema, ¿no? Y el último nivel es escuchar para entender, y es donde deberían estar los policías, escuchar pues no solo lo que la persona está diciendo, sino pues esa escucha para entender y también mostrar a la víctima que están escuchando con su lenguaje, con sus gestos, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, utilizando las mismas palabras que utiliza el declarante, la víctima o el testigo o el investigado. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues una víctima dice y empezó a insultarme, y una forma de crear ese vínculo sería si el policía dice, bueno, entonces dijo que empezó a insultarla, ¿no?, y utilizar esa misma palabra para demostrar que está escuchando. Hay un ejemplo muy interesante de Royce de 2005, lo he traducido. Este es un caso de un negociador de la policía en Australia durante un proceso de un arresto de alto riesgo con un hombre armado considerado peligroso, ¿no? Y aquí bueno, el test terrorista y en el negociador, os dejo como un minuto para que lo leáis. Bueno, como veis aquí es brillante la forma que el negociador utiliza la escucha activa. En primer lugar, como veis, parafrasea, utiliza las mismas palabras que el terrorista, ¿no? Declararme la guerra, y él dice queremos declararte la guerra, y luego después dice ridículo el terrorista, y él también utiliza esas palabras, es ridículo. Y es muy interesante también el uso de las personas verbales, lo que hace para crear ese vínculo personal con el terrorista. Lo que hace el negociador es desvincularse de la policía. Estamos hablando de un negociador de la policía, pero él utiliza la primera persona del singular, el necesito, el lo sé, el yo sé, para crear ese vínculo con el terrorista y desasociar a la policía y hablar de ella como si fueran otra institución, otro ente, ¿no? Entonces esto hace, pues, crea ese calibraje emocional un poco con el terrorista. Otro ejemplo muy interesante es cuando hablamos de víctimas vulnerables, por ejemplo con menores. En este caso la forma de crear ese vínculo es muy diferente. Hay unidades especializadas para realizar este tipo de entrevistas, y es muy importante, por ejemplo, preparar al menor, que por supuesto el entrevistador esté preparado, el uso del lenguaje, porque son niños a veces muy pequeñitos y tenemos que adaptar nuestro lenguaje pues a ellos. También es muy importante que ellos sepan que pueden decir no entiendo en cualquier momento de la entrevista, incluso nuestra postura corporal. Por supuesto, en estos casos el policía nunca lleva uniforme, y muchas veces las entrevistas se realizan en una mesa cuando el niño está pintando, el entrevistador muchas veces también está pintando con el niño, o están en el suelo jugando, pero siempre la postura corporal que esté a la misma altura que el niño, ¿no? No que sea una postura de superioridad.
Albright nos habla, ¿no?, de una serie de pasos que se pueden utilizar en el caso de entrevistas con niños. Siempre es importante describir en voz alta pues, lo que tenemos a nuestro alrededor, el ambiente, la disposición, el equipo, las personas, el propósito. Y luego también muy importante evaluar las habilidades cognitivas del niño, ¿no? Entonces la entrevista en realidad empieza un poquito antes, cuando se trata con el niño temas neutrales, pues por ejemplo, ¿qué haces después del cole? ¿A qué te gusta jugar? No te conozco muy bien, entonces dime qué te gusta comer por las mañanas o desayunar. Y luego también, muy importante, explorar si el niño entiende lo que quiere decir la verdad y mentir, ¿no? Y explicar las reglas básicas para evitar también la distancia social, empoderar al menor y conseguir que interactúe, ¿no? Muchas veces los policías les dicen, bueno, quizás te pregunte una pregunta varias veces, pero es porque no te escucho muy bien. Este tipo de expresiones pues también ayudan en el vínculo. Para que veáis lo importante que es, os voy a mostrar un ejemplo de Albright también. Esto es un caso de un niño de 3 años. Como veis, bueno, es un extracto breve de toda la entrevista. M es menor y P policía. Entonces el niño dice, me duele el culito. Policía, ¿el culito por qué? Me duele. ¿Y por qué te duele el culito? Me duele. ¿Y cómo es que te duele? ¿Qué te pasa? ¿Que me duele? ¿Te duele mucho? No. Y entonces ya no me duele. ¿No te duele? Quiero hacer un puzzle. Entonces, este es un caso muy interesante porque si os fijáis, al principio de la interacción, el policía utiliza una expresión donde se pierde el vínculo con el niño, ¿no? ¿Veis que está aquí el porqué? Y en este caso lo que pasa es que, claro, parece que el policía está cuestionando al niño y ahí se pierde totalmente el rapport y luego es muy, muy difícil recuperarlo. En este caso seguramente, claro, de la manera más inconsciente seguramente el policía lo ha hecho, pero aquí debería pues igual reconocer el sentimiento, ¿no? Porque quizás este niño, que veis que tiene 3 añitos, es la primera vez que habla de este tema, ¿no? Entonces, claro, al sentirse cuestionado, pues ya no quiere hablar más, ¿no? Entonces, esto es muy importante. También es muy importante en operaciones de rescate. Yo no soy una experta en esto, pero las operaciones de rescate se basan también en modelos de rapport y es muy importante, sobre todo si son operaciones de rescate por teléfono, que muchas veces lo son, la importancia de la elección de las palabras, el tono, el ritmo de habla. Muchas veces los negociadores evitan la palabra problema, o también evitan la palabra rehén. En vez de rehén, lo que utilizan es el nombre propio de las personas, el apellido a veces, pero muchas veces el nombre propio, para que el secuestrador consiga verles como, pues, como una persona, ¿no? No como un objeto o como una cosa. Y también aquí estamos hablando de muchas veces personas o secuestradores que hay un indicio de que quieren cooperar, ¿no? Una situación muy difícil, por ejemplo, es cuando muestran pues rasgos de suicidio o algo así, donde todo el lenguaje que se utiliza está destinado pues, a romper ese círculo y crear esperanza, ¿no? Por ejemplo. Todo lo que se comentaba del rapport, de la importancia del rapport, es verdad, pero sí que es verdad que hay un tipo de declarante con el que el rapport no funciona. No sé si podéis imaginar quién es, pero son los psicópatas. El perfil de los psicópatas no, en general no funciona porque de hecho puede ser contraproducente, porque son personas a las que no les afecta la empatía, la cercanía o la confianza con el entrevistador, y generalmente los entrevistadores tienden a utilizar un tipo de conversación más formal, ¿no? Bueno, es muy difícil hacer no sé si habéis visto, por ejemplo en YouTube hay vídeos y sí que se ve que muchas veces no muestran ningún tipo de gesto, no mueven para nada el cuerpo, o muchas veces utilizan el tiempo pasado en vez del tiempo presente, ¿no? Para alejarse de los hechos. Utilizan muchas más palabras en relación con necesidades materiales, pues comida, bebida, dinero, y no tanto con necesidades sociales, no hablan de la familia o de la religión. Entonces, bueno, son entrevistas realmente muy difíciles donde el rapport, de hecho, no está tan explorado porque es muy difícil, ¿no? Y luego también tenemos que tener en cuenta que dependiendo del contexto y de la lengua que hablemos, hay diferencias en la expresión de rapport, ¿no?
Por ejemplo, hemos estudiado las diferencias entre Reino Unido y España, porque lógicamente somos culturas diferentes, sistemas lingüísticos diferentes, y eso se nota también en la forma de realizar el rapport. El rapport sí que se realiza y es exitoso en ambos sistemas, pero se hace de forma muy diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis dos ejemplos del contexto británico y el contexto español. En el británico, el policía utiliza, ¿no?, un condicional y una pregunta muy indirecta, ¿no? Would it be fair to say that he was under the influence of alcohol? Mientras que en el contexto español es una pregunta más directa, ¿no? Se encontraba bajo los efectos del alcohol, y ambas funcionan porque al final nuestros sistemas son diferentes y el sistema pues británico da más importancia a no imponer, ¿no?, al interlocutor, mientras que nosotros damos más importancia seguramente pues al compañerismo o a la cercanía, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo también donde el policía británico utiliza un modal, no un verbo modal, may I ask whether, mientras que en el ejemplo español directamente preguntamos, ¿no? Entonces estaba con él en ese momento, ¿no? Y en ambos casos se crea el vínculo porque después la entrevista continúa y se consigue los datos, ¿no? Aquí lo mismo, fijaos que en ambos casos, en ambos contextos se utiliza el imperativo, pero en el contexto británico se utiliza un mitigador, ese please, el por favor, que en el contexto español no es necesario para el rapport, y aquí lo mismo, se utiliza una estructura más indirecta con el condicional, que en el contexto español tampoco es necesario, ¿no?, por ese intento de crear cercanía con la persona que está declarando. Y esto me lleva al último punto. Vale, esto me lleva al último punto, que es el rapport que llamamos intercultural o crosscultural también, que es cuando tenemos al policía y al declarante hablando diferentes lenguas, ¿no?, y un intérprete que actúa de mediador entre ambas personas. Y como podéis entender, el rapport en este caso pues es un reto, ¿no?, porque muchas veces el intérprete no sabe que el policía está intentando crear ese vínculo. Y luego algo también muy importante es que el vínculo se debe crear entre el policía y la persona que declara, no con el intérprete, ¿no? Y eso también puede ser complicado. Entonces, el estudio que hicimos, que de hecho lo hicimos con futuros intérpretes de policía, eran estudiantes de interpretación policial, se hizo en el contexto de las lenguas inglés-español, con escenarios, con simulaciones policiales extraídas de casos policiales con víctimas vulnerables. Había una víctima de abuso, de violencia doméstica, y otra de abuso verbal. Y lo que queríamos saber es qué hace el intérprete, ¿no?, cuando tiene que traducir ese rapport al inglés y al español. ¿Se omite o se modifica en la traducción, ¿no? Y en realidad la mayoría de las veces no se omite, pero sí es cierto que se modifica. Os voy a enseñar un par de ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos como el policía dice, ¿no?, en el original, pues I appreciate that this is really quite daunting, y el intérprete cambia ese I a sabemos, como para incluirse también en el vínculo, y cambia ese quite daunting por algo más suavizado, ¿no? Es un poco incómoda la situación. O aquí, por ejemplo, tenemos el efecto contrario, ¿no? El policía dice we need to ask a little bit more about the attacks, y el intérprete aquí sí que utiliza un condicional, ¿no?, y utiliza la primera persona del singular para, en vez de incluir al policía, porque el policía con el nosotros lo que está utilizando es un plural inclusivo de institución, de no soy solo yo, sino la policía. Y el intérprete, en cambio, aquí crea el vínculo directamente con la víctima, algo que no debería hacer, ¿no? Y luego también es muy interesante como la palabra attacks, que la traduciríamos por agresiones, en este caso está traducida por lo que pasó, lo que reduce un poco la seriedad de lo que ha pasado, de la agresión, y también puede ser contraproducente a la hora de esta declaración policial, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, como veis, donde el policía utiliza una expresión de rapport, ¿no?, para crear este vínculo, que es tranquila, ¿no?, en español, que se podría traducir como it's okay en el caso de inglés, pero el intérprete
la traduce como relax, donde se pierde totalmente el vínculo, ¿no? Porque al final es un imperativo que no se utiliza en este tipo de contextos. Y aquí tenemos algunos otros casos porque también, como os digo, es muy importante saber o reconocer lo que dice la víctima para que el policía pueda después reconocer esos sentimientos. Y lo que, bueno, en general lo que se ve, voy a pasarle un poquito de prisa, pero en general lo que se ve es que el intérprete muchas veces por ese aspecto que en interpretación se llama trauma vicario, lo que hace es enfatizar muchas veces los sentimientos de la víctima, como vemos aquí un poco pasa a really, añade una frase que no está en el original. Aquí, por ejemplo, la víctima dice me da vergüenza y el intérprete añade esta palabra que tiene como un sentimiento de culpa, ¿no? Que no está en el original y que puede ser también problemático. O aquí, por ejemplo, tenemos un moratón y aparecen varios moretones, ¿no? Entonces, no es que los intérpretes no puedan interpretar, de hecho, como veis, no son problemas de terminología legal o expresiones muy difíciles, sino que realmente se ve que están afectados por lo que ocurre en la interacción y esos sentimientos afectan un poco, ¿no? Y esto lo voy a pasar. Y como conclusiones, para no pasarme del tiempo, bueno, 3 conclusiones muy generales. Como veis, el rapport es clave en las declaraciones policiales. Cuando se establece, se reduce la ansiedad, el enfado, este tipo de emociones que no son buenas para la declaración, otros factores de estrés, lo que posibilita una mayor obtención de información fiable, que es al final lo que queremos. Y esto es una invitación a todos los que estáis aquí. Se necesita mucha más investigación en rapport. Hay mucha investigación de la parte de la psicología, pero no tanto de la lingüística. Y se necesita, por ejemplo, no hay casi nada hecho en comunicación multimodal, en proxémica, en modelos interculturales, en víctimas vulnerables, está empezando ahora, pero tampoco tanto, o incluso en la influencia del rapport en la memoria y en diferentes tipos de emociones, entre otras muchas cosas. Así que ya está, me he pasado un minuto, pero gracias. No sé si hay alguna pregunta Hola, sí. Bueno, pues muchas gracias, María, por esta charla tan interesante. Creo que tenemos tiempo para alguna pregunta, así rápida. Preguntas del público. Bueno. Sí. Bueno, lo primero es darte las gracias, María, por la presentación que me ha parecido interesantísima. Lo mío más que una pregunta es una curiosidad, porque ¿se oye? Ah, hola, vale. Bueno, cada uno siempre nos llevamos el tema a nuestro ámbito, ¿no? Como el mío es la traducción y la interpretación, me preguntaba si teníais previsto en ese modelo de entrevista que queréis implementar, si tenéis previsto realmente el papel del intérprete. ¿Debería ese intérprete recibir información o al menos alguna herramienta para evitar poder regular las emociones y evitar esto que nos has comentado? Sí, sin duda. La idea sobre todo es hacer grupos de trabajo interdisciplinar, porque muchas veces los policías los policías no saben muy bien el papel del intérprete, entonces muchas veces es una pena, pero lo ven como un imposibilitador de la comunicación, etcétera. Entonces es muy interesante y de hecho en East Anglia lo hemos hecho en el pasado, pues invitar a las jornadas de formación a los policías y a los intérpretes que trabajen juntos, ¿no? Muchas veces podría ser interesante, por ejemplo, que el intérprete tuviera un briefing, ¿no? O tuviera pues información sobre el caso y sobre todo pues eso que supiera, porque en el caso de estudio, claro, los intérpretes no son conscientes de que están haciendo esto y no son problemas pues de que no saben una palabra o terminología, son más que realmente les está afectando. Sobre todo se ve muy claro cuando pues la víctima llora, por ejemplo, cuando está muy afectada. Pues al final lo que ellos hacen es intentar protegerla y no es su función, ¿no? Porque al final sin querer están un poco pues imposibilitando ese vínculo y esa declaración. Entonces sí, en un mundo ideal es lo que nos gustaría. Sí. Por aquí. Os he abrumado con tanta información. No, pues entonces nada, es en el café estará también. Muchas gracias, María.